Hola, ¿qué tal? Muy buena, bienvenido a Objetivo Directo, el programa de tertulia y debate de The Objective. Durante la próxima media hora, como siempre, comentaremos las noticias más importantes del día y hoy me acompaña Carlos Dávila. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Hoy no tenemos a Álvaro Nieto, pero le ponemos falta. En su lugar nos acompaña nuestra compañera Laura Fábrega. Hola, ¿qué tal? Y nuestro compañero Marco Ondarra. Bienvenido, Marco. Un placer acompañaros. Bien, pues arrancamos el programa de hoy con una de las noticias del día y es que Alemania estaría dispuesta a sentarse con España para dialogar la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Un acuerdo que llega tras el aviso de Junts al gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos que el próximo lunes la cúpula de Junts se reunirá para debatir si sigue apoyando o no a Pedro Sánchez. También sobrevuela una posible moción de censura instrumental y recordemos que Míriam Nogueras hace unos días avisó de que había llegado ya la hora del cambio. Bien, pues parece que este ultimátum, este aviso ha surtido efecto, al menos en algo de momento. Sí, evidentemente hemos visto al gobierno de Pedro Sánchez mover ficha, porque es precisamente lo que está intentando Junts. A mí lo que me cuentan Junts, que además lo hemos ido publicando, es que ellos no están por la labor de una moción de censura, entre otras cosas porque ellos no están para la gobernabilidad ni para la alternancia de gobierno en España. Ellos están, No les importa nada. Están para conseguir beneficios para ellos, o ellos dicen para Cataluña también, y en esto consiste el acuerdo que firmaron con el gobierno para investir a Pedro Sánchez. Por lo tanto, sobre la mesa está la amnistía, están las competencias de inmigración, la oficialidad en el catalán, que es lo que Sánchez ha movido ficha, y sí que es cierto que están muy enfadados, que hablan de ruptura, pero lo que a mí me cuentan es de un bloqueo total en el Congreso, es decir, no aprobar ninguna iniciativa legislativa, y que sea Sánchez que se vea abocado o bien a convocar elecciones, que tampoco interesaría del todo a Junts, pero bueno, sería una cosa que decidiría el gobierno, en ningún caso sería Junts, o bien que cambien las dinámicas y que empiecen a cumplir con los compromisos adquiridos después del 23J. Mira, lo que ha contado Laura me parece que es una crónica absolutamente real y exacta de lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo, porque no sabemos, porque la actualidad política es tan evanescente que en cualquier momento nos puede dar una sorpresa. Pero lo de ahora mismo es exactamente así. Pero yo, que tengo más experiencia que vosotros, os digo una cosa. Este acuerdo, esta presentación de una posible negociación para que el catalán se integre en Europa entre el Junts y los socialistas, a mí me parece una auténtica patraña. Desde el punto de vista de mi experiencia me patraña. Es decir, lo que ha hecho Sánchez es acudir al milagro alemán y decirle, por lo menos no nos digas que no, que yo pueda manifestarme ante mis socios catalanes y decirles, oye, que hemos abierto una vía allí, pero es que en Alemania nunca le van a aprobar, nunca le van a aprobar eso. Por tanto, me parece que es una especie de brindis al sol. Bueno, sí, no, sí, yo evidentemente no dispongo de la buena información de la que dispone mi compañera Laura, pero sí que manejo cierta intuición sobre lo que sucede ahora mismo con Junts. Yo creo que Junts se encuentra ahora mismo en un difícil equilibrio entre la voluntad de sus bases y de sus alcaldes, que por otro lado están mirando ya por el retrovisor y cada vez más cerca a Alianza Catalana, que ya es la tercera fuerza. Que le está comiendo según la agenda. Sí, le está comiendo la tostada y dentro de muy poco, si sigue con esta proyección, se convertirá en la fuerza nacionalista hegemónica en Cataluña. Y por otro lado, la voluntad de Puigdemont, que fía la amnistía a la perpetuación de esta legislatura, por cuanto sabe que es muy probable que Pedro Sánchez no permanezca en Moncloa si se convocan de nuevo las elecciones. Y me parece muy interesante hacer una lectura de por qué Junts está perdiendo precisamente tanto predicamento en Cataluña. Está claro que Junts fiaba todo a que Esquerra, como socio más fiel del gobierno, terminara desgastándose ante su electorado nacionalista, pero no contaban con la irrupción de Alianza Catalana. No contaban con la irrupción de Alianza Catalana, que, por otro lado, se explica a partir de la inmigración. Es pura y exclusivamente, no solo por la inseguridad que está generando ya en muchos de los barrios catalanes, sino sobre todo por la pérdida de identidad. Fíjate una cosa. Por la pérdida de identidad catalana. Hay que tener en cuenta que los nacionalistas en su día fiaron a la preeminencia de la inmigración norteafricana sobre la latinoamericana, pensando que iban a imponerles más fácil o a enseñarles más fácil el catalán, y resulta que ha derivado en todo lo contrario, ¿no? Cada vez se habla menos catalán, están viendo cómo sus costumbres se ven cada vez más
orilladas, por así decirlo, y ese es el caldo de cultivo perfecto para que surja una formación como Alianza Catalana. Es evidente que tienen la presión de Alianza Catalana encima, pero también es cierto, y esto es muy también revelador de lo que ha pasado hoy después de estas informaciones que hablan de mociones de censura instrumentales, etc. El secretario general de Junts ha publicado un artículo de hoy mismo de La Vanguardia de uno de sus alcaldes diciendo, uno de sus alcaldes que está preocupado por la inmigración, pero dice que la única manera de contrarrestar a las fuerzas populistas es con una política útil, y dice que esta política útil es entenderse con todas las administraciones, también con la estatal, o sea, que abogan, el mismo Jordi Turull, abogan por mantener los puentes, por seguir pactando, por seguir teniendo instrumentos para que los municipios puedan gestionar mejor el tema de la inmigración y con estas políticas útiles frenar pues, a estos partidos que no gobiernan en tantos sitios pero que dicen que tienen soluciones mágicas para el tema de la inmigración. Y esto es muy claro. Ellos, los alcaldes, cuando van a ver a Puigdemont, lo que le dicen es que hay que dejar el tema de la amnistía en un segundo plano. Pero también le dicen, tenemos que conseguir que el PSOE nos dé más instrumentos a nivel local para contra la multirreincidencia, con más juzgados, en contra, bueno, también más unidades policiales. O sea, ellos lo que quieren es demostrar que su política sirve y que sirve a los ciudadanos. Y esto no pasa por soltar amarras. Te lo pregunto a ti, Laura, que tú conoces mejor la política catalana. Por eso yo no sé por qué ven, digamos, de una manera... ¿Por qué ven con tanto rechazo una posible moción de censura junto a Partido Popular y Vox, entendiendo que les va a perjudicar, teniendo en cuenta que no sé si el electorado nacionalista tradicionalmente de derechas no priorizaría la cuestión migratoria sobre cualquier otra? No, y entendiendo que probablemente PP y Vox vayan a tener una política migratoria más dura. Ellos con el PP están cómodos y cada vez más, porque es verdad que Junts ha vuelto a los postulados económicos clásicos que ha defendido siempre. De hecho, se ve en el Congreso que no tiene ningún inconveniente en votar junto al PP todas las políticas de índole económico. Pero también saben que en Cataluña hay una parte que todavía hay gente que les vota, que no son los que se han ido a Alianza Catalana, que nunca aceptaría un acuerdo donde Vox esté en la ecuación. Y esto pasa lo mismo con el PNV en el País Vasco. Y esto es entender la realidad catalana. Esta gente, o el mismo Junts, lo que dice es, vale, si hemos perdido gente que se ha ido a Alianza, vamos a ver lo que dura, porque también experimentos como Podemos también luego se han desinflado, ¿no? Pero vamos también a recuperar la gente moderada, de centro, catalanista, que ha dado su voto prestado al PSC. Sí, ellos necesitan... No hace falta un acuerdo para una moción de censura. Porque yo cuando he preguntado a Vox por esta misma cuestión, ellos dicen que apoyarían una moción de censura, la apoyara Junts, la apoyara quien fuera, siempre y cuando no hubiera un pacto con los separatistas. Vete a saber lo que hace. Fuera simplemente vete a saber lo que hace para descabalgar y convocar elecciones. A ver lo que hace Junts en cada momento. Déjame que os diga una cosa. De las tres exigencias de Junts o de Puigdemont, la única que ellos manejan, que podían manejar desde un punto de vista de su aprovechamiento personal, es el de la amnistía de Puigdemont, porque las otras dos, el que se aprovecha de esos, es el presidente de la Generalitat, que no es precisamente de Junts, sino del PSOE. Yo os quiero decir una cosa a nivel puramente especulativo, que a lo mejor me columpio, pero por eso lo quiero decir con todas las comillas posibles. Yo vengo de una reunión, en un cierto momento, en el que se me ha asegurado que Zapatero y Junts han firmado un acuerdo para toda la legislatura. Esto es de ayer, de anoche. Yo tengo que decirlo aquí con toda claridad, no me lo creo, pero sí que me creo a la persona que me lo ha dicho, es decir, una persona que tiene la suficiente entidad y la suficiente cercanía con Zapatero para que la información sea buena, pero sería absolutamente revolucionario. Y por otra parte no me lo creo porque sí que sé que, por ejemplo, en el tema económico, Junts, la política económica de Junts es la política de fomento del trabajo nacional, es decir, que ahí no se separan un momento de todo lo que dice. Ahora mismo, con todas las comillas, vuelvo a repetir, y con todas las prudencias posibles, yo creo que el escenario esté abierto, en todos los sentidos. Vamos a ver lo que pasa este fin de semana. Sí, lo que pasa, a ver, nosotros también esto hay que decirlo, de Objective fuimos los primeros después del 23J, lo puedes ver, se busca en Google, que hablamos de moción de censura. Esto es una as en la manga que siempre han hipotizado los de Junts.
¿vale? Sobre todo en un entorno de Puigdemont, ¿vale? De su núcleo más íntimo. Pero luego está el partido y los cuadros y la gente que está sobre el terreno en Cataluña, que no lo ven posible en este momento, ni siquiera técnica. O sea, se hablan de nombres que no tienen ningún sentido para Junts, Miguel Roca, bueno, Sánchez Llibre, no sé si otros como Fainé. O sea, son nombres que para Cataluña, para el entorno nacionalista catalán están vetados. O sea, entonces, bueno... Le falta meter en la ecuación a Lamine. Al futbolista. Sí, o a Joan Gaspar, ¿no? Sí, una cosa ya divertida. Que votó a Puigdemont en las últimas elecciones. Joan Gaspar estuvo a punto alguna vez de ser candidato del partido Pues de la Alianza Popular. Por eso Cataluña. digo, por eso es una persona que viene del PP y que ha votado a Puigdemont. O sea, ¿no? Ya para poner nombres, yo digo me lo invento yo. Mañana quizás alguien lo publica dándole veracidad. Pero... El primero que dijo Roca aquí fue Álvaro, ¿verdad? Sí, cierto, es verdad. Por eso. Laura, habría que comenzar a hablar ya por una parte de Junts, por otra parte de Puigdemont. La militancia empieza ya a estar harta. O sea, no sé si habría que hacer esa... No, la militancia siempre sabemos que todas las bases de todos los partidos suelen tener posiciones más maximalistas, pero también es cierto que las bases son muy de Puigdemont y de lo que diga todavía Puigdemont. El 64% de las bases avaló el acuerdo con el PSOE. Lo avaló hace 2 años. O sea, no es que las bases estuvieran en contra. A mí lo que me dicen que posiblemente si se hace una campaña para romper, pues votarán para romper, y si no, pues votarán para dar un rumbo, pero sin dejar caer del todo al gobierno, ¿no? Lo que pasa que, bueno, esta consulta va a ser interesante en este sentido, pero sí que a veces la militancia ha avalado ya la línea actual que tiene de negociación con el PSOE. Es que la reunión es el lunes y el referéndum para entender la consulta esa será martes o miércoles, ¿no? Será como 3 días después. O sea, 3 días, pues sí. eso, 3 días, miércoles o jueves. Es decir, que estamos a punto de conocer eso. Pero yo creo que lo más normal, lo cual no quiere decir que sea lo que al final vaya a suceder, es que rompan desde el punto de vista de lo que tú decías al principio, de que ninguna ley ni ninguna iniciativa que haya en el Congreso la apoyen, pero no terminen diciendo, y ahora a echar a este hombre. Ese es el paso en que yo no veo todavía. Sí, y todos los socios encantados, claro, con una legislatura perfectamente inhábil, sin presupuestos generales del Estado, porque, desde luego, pocas propuestas les quedan ya por articular y por plasmar una ley. Se ha escuchado por alguna propuesta últimamente por parte del Partido Socialista, ¿no? Alguna ley de violencia vicaria, creo que están insistiendo ahora en la ley de abolición de la prostitución, que quieren blindar el aborto. El aborto es el sábado. Ante la Constitución española y demás. Son meras cortinas de humo porque saben que no hay posibilidad alguna de articular ninguna de estas medidas en el Parlamento. Y los socios, por mucho que no vayan a poder sacar adelante ninguna legislación, podrán rascar alguna cesión, los separatistas, y el resto simplemente están esperando, por cuanto no pueden permitirse dejar caer a Sánchez porque su electorado le castigaría, pues simplemente están esperando a alejarse lo máximo posible conforme se acerquen las elecciones generales, para no verse manchados, salpicados por ese efecto halo de la Yo te digo corrupción que ahora mismo se aplica perfectamente. te lo digo por experiencia. El PNV, en el momento que Junts se corre a la derecha, ellos van detrás, porque ellos alimentan siempre no la duda, sino la certeza Bueno, de que si fueran inteligentes lo hubieran hecho hace tiempo. de que tienen que sacarle las casillas a Madrid. De hecho, eso lo hacen. De hecho, lo comentó y lo publicó Laura, ¿no? Como había en País Vasco ciertos movimientos para intentar articular algo similar a lo que es la Alianza Catalana, ¿no? Yo creo que si el PNV hubiera tenido en este sentido algo de visión, al ver que Bildu ya les ha comido la tostada y se las ha comido por la izquierda, precisamente no pueden mimetizarse, no pueden jugar a ser porque teniendo la copia del original, todo el mundo, la izquierda va a preferir al original. Me interrumpa, ahora mismo tienen en las encuestas perdida la alcaldía de Bilbao. Por eso. Lo cual es histórico. Por eso. O sea que si hubieran sido astutos, hubieran hecho ese giro a la derecha hace ya mucho tiempo. Sin duda. Se han inmolado de una manera absurda muy brevemente, porque admitidos en el bloque de progreso, ¿no? Muy brevemente, hay sondeos municipales en Bilbao que año tras año, los últimos 5 años, ha ido cayendo la percepción de seguridad de los ciudadanos. O sea, que significa que tienen un problema ahí y que, bueno, y los datos atajando. Y los datos mejoran esa percepción. Oye, es una percepción enajenada en lo que han tenido que sustituir al alcalde. Sí, por eso. Ya han tenido que echar. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que ocurra, sobre todo el lunes, y cambiamos de asunto porque el caso Leire Díez sigue cogiendo vuelo. Según hemos podido conocer, la fontanera del PSOE habría ideado una guerra policía contra la Guardia Civil para desactivar causas judiciales que afectaban al gobierno.
La última noticia que tenemos es esa de reunión con Ábalos, que me parece de la primavera o del mes de febrero de este año, en la que Leire Díez se acercó a Ábalos para decirle: lo tienes todo si te quedas callado. Me parece que esa era la conclusión de aquello, y que aquello terminó como el Rosario de la Aurora, me parece. Yo no sé, cuando ahora Leire vaya esta semana al Parlamento, si va a tener que decir lo de antes, y yo porque soy una señora que vengo aquí para escribir un libro, porque ya nadie le va a creer, ¿no? Claro. Fíjate, a mí el modus operandi, o sea, si damos por hecho que esta señora es una fontanera del PSOE y actúa bajo las órdenes del gobierno, que creo que hay bastante material para asegurarlo, no deja de ser el modus operandi de Sánchez. Fíjate, ¿ahora qué quieren hacer? O sea, quieren enfrentar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para neutralizar las investigaciones sobre corrupción. O sea, les da igual que los dos cuerpos entren en una guerra. Y esto lo han hecho con los jueces, ¿no? Lo hemos visto con el Tribunal Constitucional y el Supremo, incluso con las asociaciones de jueces que se han peleado entre ellas. Y con el Consejo del Poder Judicial que está en armas en estos momentos. Es el modus operandi de este gobierno para sobrevivir, enfrentar instituciones. Lo hemos visto con los medios de comunicación, cuando sacaron el plan de regeneración y hablaban ya de medios y pseudomedios. O sea, su manera de actuar y de proceder es: vamos a enfrentar a instituciones, a colectivos, para nosotros seguir sobreviviendo, en lugar de atajar todo el tema de la corrupción que tienen. Por eso toda la... Déjame que te diga una cosa. No, es que es muy cortísimo. Esto fue un invento de Zapatero, que dijo: hay que tensionar la vida pública. Esto es exactamente Nos lo que... conviene tensión, le dijo en la entrevista a Iñaki Gabilondo. Precisamente la oportunidad, en el sentido de qué oportunas eran todas las acciones que estaban haciendo Leire Díez para el PSOE, desmontan la tesis de que actuara a espaldas del partido. Es decir, ahora es tan creíble que actuara a espaldas del partido como que estuviera escribiendo un libro de investigación. Pues sí, ya nadie se lo cree. Cero probabilidades de que eso fuera así. En primer lugar, resulta que esta fontanera, que evoca un poco a Pepe Gotera y Otilio, ¿no? por su gran destreza, se dedicaba a ir por ahí ofreciendo pactos con la Fiscalía a supuestos corruptos, a cambio de información sobre personas que, curiosamente, todas ellas estaban investigando la corrupción del PSOE. No solo del PSOE, también hay que decir esto: el fiscal, creo, el Grinda, también ha investigado la corrupción del PP. Es que no estamos hablando de fiscales de parte, estamos hablando de fiscales, de servidores públicos que han investigado a todos los países. Oye, Laura... Hay que remarcar, perdón, y termino. Hay que remarcar que en esta investigación o en este intento de desacreditar a jueces, a fiscales y a miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, no solo pusieron en funcionamiento a sus fontaneros, sino que también pusieron en funcionamiento a sus medios afines, que se dedicaron, entre otras cosas, a atribuir a un coronel de la UCO la voluntad de poner una bomba lapa en el coche del presidente del gobierno. Es decir, que a los hechos me remito, ¿no? No solo era Leire Díez, sino que han sido muchos de los medios afines al sanchismo quienes llevan mucho tiempo tratando de desacreditar a los jueces, diciendo que tenían 2 DNIs, alguno de ellos, a los fiscales, a los miembros de la UCO. Es decir, que se encuentra toda la actitud y toda la acción de Leire Díez se enmarca convenientemente en toda la acción comunicativa de un tiempo a esta parte del Partido Socialista Obrero Español. Fíjate, Sí, Carlos. yo os voy a contar una historia que no es una historia mínima, que no es una historia del abuelo de Cebolleta, no, voy a contarlo de cuando yo era director de la Gaceta. Me vino a ver 2 veces seguidas el policía más corrupto que yo he conocido nunca, que es Villarejo. Y las 2 veces lo que me ofreció era protección a cambio de... Él me daba información y yo le protegía a él. O sea, y esto es lo mismo que está haciendo Leire Díez, ¿verdad? Sí, es exactamente lo mismo. ¿Y cómo valoráis que Ferraz haya dicho que no valora querellarse contra Leire Díez? Ahí está la confesión de parte. Es decir, hay una mujer que se ha ido reuniendo con personas y ofreciendo pactos con la Fiscalía en nombre del presidente del gobierno y del secretario general del partido, Pedro Sánchez, y no denuncian a esta mujer. Pues ahí está la confesión de parte. ¿Cómo ves posible que no hayan denunciado ante unos hechos tan graves? Ni denuncian ninguna de las informaciones que ha dado esta casa, por ejemplo. Es que no se molestan ni aparentar cierta ética, ¿no? Es que, a ver, también hay que recordarlo, en estas reuniones que salía Leire Díaz estaba con Jacobo Tejelo, que es el abogado del PSOE. Ellos también se desmarcaron. Luego
este abogado se fue a ver a Cerdán en la cárcel y todo el mundo dice que realmente es el abogado que les lleva todo, ¿no? Benet Salellas es la cara visible, pero el que está detrás es el abogado del PSOE que también está supervisando el caso de Cerdán, que está en prisión por presunta corrupción. O sea, es que, bueno, tienen que dar muchas explicaciones y no las están dando. Pero fíjate, otra cosa que quiero decir, para terminar, si te parece. Una cosa dicen los alcaldes de Junts, no vuelvo a lo anterior, que tienen razón, ¿eh? La gente está harta, ¿eh? La gente está harta. Es decir, yo veo que estamos hablando aquí, estamos contando cosas, muchas de las cuales son novedosas, etcétera, etcétera. Todas de extraordinaria gravedad. Todas de extraordinaria gravedad. Parece que el mundo se acaba todas las tardes cuando terminamos aquí. Pues no es verdad. La gente está muy harta y está muy confundida. La gente ya se confunde con los nombres, se confunde con los tribunales, se confunde con todo esto. Y nosotros somos una especie de isleta donde moramos todos y cada día manejamos los mismos resortes y a lo mejor nos equivocamos. Pero en la posición ahora mismo es que he hablado esta misma mañana con alguna gente en el colegio de médicos y me decían, esto de la moción instrumental está bien. Sí, lo que más estaría bien si fuera verdad, ¿no? Porque Laura, quieren un solo objetivo. Sí, que es echar a alternancia, sí. Y en relación a lo que comentaba Laura, también me parece una señal o un síntoma muy preocupante el hecho de que ya ni siquiera se molesten en ofrecer una coartada o una explicación razonable. Antes, como contraargumentación sólida, pues no sé, sacaban a colación los trajes de Camps, la foto de Feijóo con Marcial Dorado hace 30 años, etcétera, 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 o Rita Barberá, o lo que fuera, ¿no? Y ahora ya directamente pues se ríen en tu cara, como fue el caso de Óscar Puente, cuando en la entrevista con Carlos Alsina le mostraron, o no le mostraron, ¿no? Le aludieron a las informaciones que había publicado The Objective sobre fajos de billetes en la oficina. Con fotos. O sea, fotos. Una prueba, no era ninguna especulación. En efecto, ¿no? Pues se ríen, no las he visto. ¿Y quién lo publica? ¿Y quién lo publica? Y ya está, hay ninguna explicación, risas, jolgorio, sorna, y no se dan cuenta de que de quien se están riendo en última instancia es de los ciudadanos. Ayer mismo Sánchez, en la rueda de prensa esa mínima que tuvo, dijo, es que esto me lo ha preguntado, ¿qué hago con esto? Pero no lo he inventado. De un desdén. Yo creo que están muy poco conectados con la realidad, porque se ven este tipo, están en su torre de marfil, ¿no? Bunkerizados en Moncloa, y se nota, es que los mismos que has dicho, Puente, creo, es que claro, ya nos olvidamos de todo, pero es que una vez también comentó que tampoco era tanto el salario que pagaban una de las amigas de Ábalos. Dice, oye, ¿tú sabes cuál es el salario mínimo, medio, no mínimo, medio en España? O sea, mucha gente querría tener un sueldo así. Habría que preguntarle a Sánchez cuánto cuesta el café, ¿sabes? Aquello que le preguntaron a Mariano Rajoy, que le generó... No, a Zapatero se lo preguntaron esto. ¿Fue a Zapatero? Creo que sí, lo del café. Es histórico. Sí, esto es historia. Es que ¿Me dejas que haga otra referencia histórica? ¿Tú sabes de qué? No, pero es un lapsus en todo caso, ¿eh? Yo pensé que... Vosotros que sois los tres tan jóvenes, ¿sabéis de dónde vino lo del café? De Giscard d'Estaing. Ah, ¿sí? Giscard d'Estaing perdió en un duelo por esta televisión porque le preguntaron ¿cuánto cuesta una barra de pan? Ah, por la barra de pan. Cuando se hacían preguntas. Ahora os acordáis, ¿no? Sí. Qué curioso, ¿no? Bueno, pues seguimos con otro de los asuntos del día. Plantón de los consejeros de Sanidad del PP a Mónica García, la interterritorial que ha tenido lugar este viernes. Los consejeros se han justificado señalando que Mónica García ha instrumentalizado, ha politizado todo el tema de los cribados del cáncer en Andalucía. La realidad es que este tema es un asunto muy delicado. Está claro que algo se ha hecho mal en Andalucía. Se está investigando qué ha pasado, qué ha podido salir mal, qué ha salido mal. Pero lo que tampoco se puede hacer, creo, es asustar a la sociedad, ¿no? Y a las mujeres, lanzar el mensaje de que los cribados no funcionan, ¿no, Carlos? Tú como médico, que el tema es muy difícil. Es decir, lo primero que hay que saber es de toda esa gente que se le ha cribado, de todas esas personas que se les ha cribado, cuántos ha resultado positivos. Y eso no lo dan. Y eso hay que pedirlo. Es decir, yo, por ejemplo, he cribado a 1000
no les he dado información, pero de estas mujeres, ¿cuántas han tenido un problema de verdad? Porque eso tampoco lo sabemos. Es decir, y otra situación que me parece absolutamente elemental, es que estamos hablando de Andalucía, pero podríamos hablar incluso de Madrid, podríamos hablar de Castilla-La Mancha, donde no se han hecho cribados, podríamos hablar de Murcia. Es decir, hay un protocolo, primero, hay una falta de médicos absolutamente descomunal en España y los médicos no se pueden preocupar de todo. Están trabajando 12 horas diarias con salarios mínimos. Y entonces estos cribados habría que hacerlos, pero habría que hacerlos siempre y cuando existiera una estructura que permitiera hacerlos. Aquí hay un escándalo artificial y un escándalo que está convirtiéndose sencillamente en un tema político porque, claro, lo que quiere este gobierno es que el voto de las mujeres. Y a ver si las mujeres os rebeláis contra esto como si fuerais tontas. Bueno, un escándalo artificial, la realidad es la que es. O sea, ha habido un fallo. Lo que yo creo es que no es una cosa de Andalucía. O sea, es una cosa estructural que pasa en toda España porque hay una falta de médicos. Y ese es el problema. Y ahí es donde el Ministerio debería de mirar, no de politizar y de señalar a Andalucía, señalar a Madrid. Mira, yo tengo... Por llevármelo un poco a mi terreno, yo tengo una sección en Dijective que se llama El tablero inclinado y que básicamente de lo que habla es de cómo se juzga con un baremo distinto a la izquierda y a la derecha. Este caso me recuerda mucho al de los currículums falsos, cuando ese escándalo surgió a raíz de que alguien, creo que fue el ministro Óscar Puente y a posteriori se hicieron eco distintos medios de izquierdas, se percató de cómo Noelia Núñez, una de las diputadas del Partido Popular, pues había trucado, falsificado, alimentado artificialmente, llamémoslo como queramos, su currículum. Noelia Núñez tuvo que dimitir. A posteriori, y cuando se empezó a investigar, resulta que eran numerosos los cargos socialistas y numerosos los cargos del Partido Popular y de muchos otros partidos los que habían falsificado su currículum. Pero la dimisión... Por lo pronto se la comió el Partido Popular. Es que con esto ha sucedido lo mismo. Sí. Los ceses, las dimisiones, lo que se haya producido, porque lo desconozco, y intuyo que fue más bien un cese o una invitación a la dimisión, se han producido por lo pronto en la Junta de Andalucía. Y cuando se ha empezado a investigar más sobre este asunto, pues resulta que Castilla-La Mancha también había fallado, ¿no? La Comunidad de Madrid también había fallado. Es decir, que se trataba de nuevo de un mal endémico, pero aquí han pagado... En efecto, un mal endémico, pero han pagado, como siempre, los tontos. La norma general que se me ha olvidado decir antes es que cuando del cribado que se hace no aparece un positivo, no lo informas. No lo informas, no tienes necesidad de informarle a la mujer que se ha hecho la analítica, de la misma forma que los análisis te los dan y no te informan que tienes una cierta enfermedad porque no es así. Esto es lo que yo te decía, ¿no? Claro, que hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, yo para acabar sí que creo que tenemos una clase política bastante irresponsable en este tema, que creo que desde el gobierno están alentando el miedo, que es lo que hacen constantemente para reactivar su voto y que lo están haciendo... Vuestro voto, el voto de las mujeres. Politizándolo cuando, como dices Lidia, es un problema estructural que afecta a administraciones de distinto color y que lo que tendrían que hacer es intentar pues, revertir esto, invertir más dinero en médicos y no intentar sacar provecho político, porque es que a veces pones algunos canales y parece que... Déjame que diga una solamente cosa, y haciendo una cosa horrible. Si hay algún cáncer en estos momentos que con unos pronósticos favorables, es el de mama. Es el de mama. Y este miedo no induce a pensar que esto puede evolucionar a mal. Y otra cosa, no seré yo quien defienda la sanidad andaluza porque sé cómo funciona, pero Melilla, que depende del Ministerio de Sanidad, 2 años sin cribados y Ceuta. O sea que, bueno... hay también que ponga la lupa el Ministerio de Sanidad, que para eso es su competencia. Y giro totalmente inesperado en el presunto cuadro de Picasso, robado, Naturaleza muerta con guitarra, porque el cuadro ha aparecido. A ver si lo explico bien. El cuadro no ha salido ni siquiera de Madrid. El 3 de octubre debería haber llegado a Granada, pero resulta que no ha salido de Madrid, no ha salido ni del edificio de donde estaba. Al parecer una vecina vio un paquete, imagino que en el portal, pensó que a alguien se le había olvidado, lo subió a su casa, a los días lo abrió y sorpresa, un cuadro de Picasso. Que era un Picasso.
Yo, bueno, esto da para una película de Netflix, pero a mí todo esto me suena un poco extraño. Hemos tenido 2 giros de guión esta semana bastante fuertes. Por un lado, parecía que se iba a morir Tejero y ahora ha resucitado y está mejor que nunca y le han dado el alta. Bueno. Y bueno, sí, vamos a ver, Le han dado el alta, pero ¿no? le dieron- Claro. lo mataron y no está muerto. Y el otro es verdad, el caso de Picasso, que al parecer era esta vecina, ¿no?, que lo había confundido con un paquete. Bueno, mejor para el Louvre, ¿no? Y, o sea, Claro. Oye, por cierto, es la segunda vez en 2 meses que se da por muerto en los medios de información a una persona. El otro fue Vara, el expresidente de Extremadura. sí. Esto yo creo que la competencia, por dar una noticia antes que otros... Para sacar pecho de The Objective fue de los pocos medios que no lo publicó, que lo contrastó. Exactamente. Hombre, yo en el tema de Vara, yo hablé con Álvaro y me dijo, vete haciendo un obituario. Y yo le dije, vamos a con tranquilidad, que este tío no se ha muerto todavía, vamos. No, en el caso de pero está bien, Tejero, por acaso- fíjate que yo en el caso de Tejero, cuando lo vi en El Mundo, vi que después hubiera un teletipo de Europa Press y pensé, y no lo habían confirmado, simplemente citaban El Mundo. Y bueno, y nosotros, los de Mesa, hicieron una gran labor que fue confirmarlo y no publicaron nada. Ese tema da para una gran reflexión y bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, compañeros, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes. Espero que estos señores me tengan más veces. Cuando Me lo he quieran, pasado estupendamente con ellos. están invitados. Y muchas gracias. Rejuvenece hablar con ese tipo de gente. Es que luego me voy a tantas tertulias y son mayores que yo todavía. Cuando quiera, como siempre, estarán invitados. Y muchas gracias a vosotros por acompañarnos. Que tengan buen fin de semana y nos vemos la semana que viene con más actualidad.